Gobierno sigue en fase contemplativa sin adoptar medidas de calado para frenar la alta inflación o los precios de los carburantes y de la energía. Por eso, y a pesar de la tibieza de los grandes sindicatos, ha sido inevitable ver las primeras protestas, huelgas y síntomas del malestar social creciente. Analizamos en Barra Libre cuáles son esas grandes dificultades por las que atraviesan cada vez más sectores de la economía de nuestro país. Además, también hablamos de Pablo Casado, del todavía presidente del Partido Popular. Vemos cómo es su día a día, su actividad en el Congreso, y también nos preguntamos qué es lo que le va a deparar su futuro. Esto es Barra Libre fin de semana. Comenzamos. Como cada domingo en Barra Libre no puede faltar, es nuestro clásico de todos los fines de semana. Hablamos con el redactor jefe de Economía, con Juan Delgado. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Oye, Juan, hoy es tan importante como siempre hablar contigo, incluso un poquito más, porque lo cierto es que hay mucha actividad en la economía y sobre todo una actividad muy intensa por ese malestar creciente que se está viendo en estos últimos días. Hemos visto la huelga de los transportistas, hemos visto esos problemas de abastecimiento en supermercados en algunos puntos de la geografía española. Hemos visto también cómo hay muchos productores muy preocupados. Hay, en fin, una especie de caldo de cultivo ahí que hace que realmente estemos en un momento con todos los precios tan elevados, etcétera, en un momento bastante delicado. Bueno, yo creo que casi lo que hay que preguntarse es cómo es posible que la calle no haya explotado antes, ¿no? Teniendo en cuenta las circunstancias en las que vivimos, ¿no? Con los precios disparados. Ya no hay riesgo de desabastecimiento en los supermercados, sino que ya es algo que ha ocurrido, es decir, ya hemos visto en los últimos días cómo hay productos que empiezan a faltar en los lineales, y eso es precisamente una de las cosas que querían evitar pues la gente, las grandes superficies, los grandes supermercados, que son los que venden, es decir, que el consumidor pueda llevarse esa imagen al llegar a la tienda de que faltan productos en una estantería, más que nada porque esto puede conllevar o provocar pues un efecto psicológico peligroso, en el sentido de que haya consumidores que pueden empezar a hacer acopio de productos. Tenemos en la memoria reciente, por desgracia, lo que ocurrió con el papel higiénico, ¿no? Al principio de la pandemia, es decir, cuando la gente empezó a acaparar productos sin ser necesario. A todo esto, lo que es muy inexplicable es que el gobierno haya dejado que esto ocurra, en el sentido de que tenían en su mano la posibilidad de tomar medidas, tal y como han hecho otros países. Esto recuerda, por desgracia, demasiado a lo que pasó con las ayudas directas al principio de la pandemia, las ayudas directas a las empresas. Recordemos que en 2020, en torno a octubre, en lo peor de la pandemia del confinamiento, hubo países como Alemania que empezaron a adoptar medidas urgentes y a entregar ayudas directas a las empresas para evitar la situación tan grave que estaban viviendo, y el gobierno tardó meses en tomar una decisión y en adoptar una medida similar, ¿no? En aquel momento lo que logró el gobierno es prácticamente nada, porque muchas empresas o se habían quedado por el camino o se habían buscado la vida por otro lado. Esto recuerda desgraciadamente mucho a lo que ocurrió en ese momento, ¿no? Bueno, y además vemos ahí ese un poco vaivén de ideas dentro del gobierno de qué hacer para rebajar los precios, por ejemplo los carburantes, ¿no? Estábamos hablando a principios de esta semana de la posibilidad de rebajar la carga fiscal de la gasolina, del diésel. Luego de ahí fuimos hacia otro tipo de ideas, más bien en forma de ayudas directas. La verdad es que parece que el gobierno, no sé si decir que va casi dando palos de ciego, ¿no? A la hora de tratar de resolver los problemas de la economía. Además también, tú decías, no sabes cómo la calle no ha salido antes a protestar, con los sindicatos que también a veces que parece que se están poniendo un poquito de perfil también ante las dificultades que están sufriendo en tantísimos sectores, ¿no? Sí, bueno, de entrada yo creo que tenemos el ejemplo de otros países vecinos, como pueden ser Portugal, Francia o Italia, ¿no? El caso de Italia, por ejemplo, es paradigmático, al igual que en el caso de los fondos europeos, por establecer un paralelismo, ellos decidieron en un momento, desde el primer momento, ejecutar los fondos, ¿no? Y ver después si los proyectos los merecían o no. Italia ha hecho lo mismo con las ayudas a las empresas y a los afectados por la subida de los precios energéticos, en el sentido de que se han aprobado descuentos para pagar en las gasolineras o devolución de los impuestos especiales que gravan los carburantes. Los ejemplos los teníamos cercanos y el gobierno podía haber actuado de alguna manera, ¿no? En España tenemos margen, entre otras cosas, por todo el dinero que se está recaudando a través del IVA, por la inflación tan elevada que tenemos, o lo hemos contado aquí en Voz Populi, podrían haber tirado de ese colchón
de ingresos que ha proporcionado la subida de los, ¿no?, de los derechos de emisión. En este caso el Gobierno ha preferido esperar a ver qué ocurre en Europa, ¿no? Es el Consejo Europeo que se va a celebrar a finales de este mes, pero lo que está perdiendo es un tiempo precioso, ¿no?, un par de semanas en las que corre el riesgo de que puedan volver a sucederse pues otros brotes, ¿no?, brotes de huelgas como el que han protagonizado los transportistas, ¿no? Es decir, este puede ser solamente un primer episodio, un aperitivo de lo que puede ocurrir en las próximas semanas si los precios siguen así y van a seguir así, que eso es toda la estadística apunta en ese sentido, ¿no?, y las previsiones. Y Juan, cuando hay problemas económicos vemos que las reacciones son más o menos similares de alguna manera entre los países europeos, sobre todo estos problemas que nos afectan a todos de forma un poquito global, ¿no? Vemos los mismos problemas que se reproducen en los países, en otros, pero luego la respuesta no siempre es la misma y sobre todo parece que ese músculo económico con el que poder enfrentarse a las crisis tampoco es el mismo, que deja un poquito retratada la situación económica a unos y a otros, ¿no? Y en ese sentido, sí, también nuestra economía, la economía española, una vez más no es la que sale mejor parada. Bueno, del enfrentamiento a esta quizá crisis. Lo que está ocurriendo en este momento pues viene a demostrar, viene a aflorar pues una serie de puntos débiles y de males endémicos que tiene la economía española, es decir, pues aquí es evidente la falta de competencia en mercados estratégicos, como puede ser el energético o el de los alimentos, vivimos trabas en el mercado laboral, tenemos una situación de mucha más carga burocrática para las empresas, hay comunidades autónomas que imponen tasas e impuestos que realmente son innecesarios, que solamente son recaudatorios. Todo ese cóctel pues conlleva o acarrea una consecuencia que es lo que estamos viviendo en la actualidad, es decir, que España parte de un nivel de inflación y de precios mucho más elevado del de otros países vecinos, es decir, estamos en inferioridad de condiciones para afrontar una crisis tan brutal como la anterior. Recordemos que la inflación media en España está prácticamente 2 puntos por encima de la de Francia o la de Portugal. Y luego hay otro clásico también en las crisis económicas en Europa, que es que de repente se empiezan a formar una especie de alianzas entre países un poco según los intereses, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, el viernes, como el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, estaba reunidos pues, con los países del sur, con los líderes de Italia, de Portugal, de Grecia, un poco haciendo frente común dentro de esa gira de Pedro Sánchez por Europa para tratar de amarrar apoyos, para convencer a los socios europeos de efectuar una serie de cambios para tratar de abaratar la factura, entre otras, la factura energética, ¿no? Sí, bueno, él es lógico, él está intentando hacer frente común con los países vecinos, ¿no?, que son los más débiles, entre comillas, frente a los mucho más severos halcones, ¿no?, del norte. Ahora bien, tengamos en cuenta que los países que se están alineando con Pedro Sánchez han estado tomando sus medidas por su propia cuenta, que con lo que comentábamos aquí al principio, es decir, por un lado está la respuesta que se pueda tomar desde el punto de vista europeo, pero cada país, cada gobierno, en este caso tanto el italiano como el portugués como el francés, están tomando su propio tipo de medidas. Al gobierno en parte le está salvando, lo comentabas tú antes, el papel que están teniendo los sindicatos, ¿no?, en toda esta historia, es decir, en el sentido de que por un lado es verdad que han sido bastante responsables a la hora de negociar ciertos aspectos del marco laboral, es decir, no están reclamando sueldos muy elevados o en las subidas de los convenios. También se tragaron en su día esa reforma laboral mucho más light de la que se pretendía. Ahora bien, el gran favor que le están haciendo al gobierno es el de sostener de alguna manera el ánimo en la calle, es decir, lo que están haciendo es enfriar los ánimos en lugar de echar gasolina al fuego. Es evidente, en una situación como la actual, hacerse una pregunta, es decir, ¿qué papel estarían adoptando los sindicatos si en la Moncloa no estuviera Pedro Sánchez, sino que hubiera un gobierno del Partido Popular? Además, un Pedro Sánchez que está tratando de ganar tiempo para adoptar medidas. Lo hemos visto como ha pospuesto la toma de medidas hasta después de ese Consejo Europeo, en lugar de adoptarlas ya de antemano, por ejemplo, en los carburantes, y todo ello mientras hace una especie de guerra por su cuenta para tratar de desacoplar el precio el gas del precio de la luz e incluso amenazando, entre comillas, con formar una especie de isla energética con Portugal, de salirse un poco los parámetros europeos, ¿no? O sea, parece que como que se está ganando tiempo y mientras tanto siguen los precios por las nubes. Está ganando tiempo y no sabemos, bueno, no se sabe muy bien por qué, en el sentido de que cuanto más tiempo pase, es más posible
que alguien pues tome el relevo de los transportistas. Es decir, lo único que han hecho los transportistas, dejando al margen si tienen razón o no tienen razón, porque es verdad que la huelga, esa huelga unilateral, sin tener en cuenta lo que pensaban otras patronales, ha acabado, los transportistas han intentado defender sus derechos pisoteando los de otros, ¿no? De otros colectivos afectados, como pueden ser los pescadores o los ganadores. Ahora bien, dicho esto, lo que han hecho los transportistas es abrir el camino y han hecho una demostración de fuerza clarísima de lo que se puede lograr, pues saliendo a protestar en la calle. Es evidente que si el gobierno sigue esperando, después de los transportistas, pues vendrán los ganaderos o vendrán los agricultores sacando los tractores a la calle. Porque además es que los sectores tienen cada vez más y más dificultades y ese descontento empieza a estar generalizado, digamos, dentro de muchos ámbitos de la economía de nuestro país. Juan, todo esto en medio, además, de otro movimiento un poquito extraño, que nos sorprendía mucho el viernes por la tarde, cuando nos enterábamos de que Pedro Sánchez había dado por zanjada la crisis diplomática con Marruecos. Al Pedro Sánchez, no el gobierno, porque en esto Unidas Podemos se ha desmarcado del Partido Socialista, que es un movimiento que uno se puede preguntar si tiene algo que ver precisamente este movimiento en este contexto de dificultades con los precios de la energía, porque recordemos que Marruecos, al igual que Argelia, para España son, digamos, corredores necesarios para obtener energía también, ¿no? Bueno, hablar de Marruecos y de Argelia es hablar de gas. Y precisamente lo que falta actualmente en Europa es gas, ¿no? Y más con esa amenaza que está sobre la mesa de que la Unión Europea pues pueda imitar la decisión que adoptó Biden en Estados Unidos y pueda renunciar a comprar el gas ruso. También podría ocurrir lo contrario, es decir, que sea el propio Putin el que decida cerrar el grifo. Iremos conociendo poco a poco las claves de ese cambio de estrategia frente a Marruecos. Lo que está claro es, y es evidente, es que en noviembre, recordemos que ese choque diplomático que hubo entre Argelia y Marruecos se tradujo en que Marruecos cerró el tubo por el que pasa, por el Sáhara, por el que pasa el gas argelino. Desde entonces el gas no entra por ahí y entra desde Argelia pues por las vías habituales, ¿no? Que son el gasoducto submarino y los barcos. Podría ser que el gobierno esté intentando de alguna manera abrir una nueva vía para que entre más gas argelino de cara a España. Hay una letra pequeña que no desconocemos, imagino que poco a poco iremos sabiéndolo, ¿no? Pero está claro que el gas seguramente está en el centro de ese cambio geoestratégico que tanto daño le puede hacer al gobierno de coalición, ¿no? Por la postura de Podemos, ¿no? Contraria a esa posición favorable a Marruecos. Bueno, Juan, y por último, sé que eres nuestro especialista en economía, pero te pregunto un poquito más por la política, por el gobierno, por Pedro Sánchez, porque todo esto, y eso podemos leer también a Jorge Sainz en Voz Populi, a nuestros columnistas, lo que está generando todo esto es un desgaste tremendo del gobierno, dando esa sensación de que le está superando pues toda la situación que se está produciendo en estas últimas semanas después del choque de la crisis de la pandemia. Levantarse con los fondos europeos, etcétera, no iba a ser fácil, esa gestión de los fondos europeos que ha dejado que desear, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pero ahora, entre la invasión de Ucrania, los costes elevados, la inflación por las nubes que no para de crecer, se está yendo de las manos la situación completamente. Sí, se presenta desde luego un horizonte tremendo. Es verdad que el gobierno, en su defensa, tiene razón, puede decir que está viviendo una pandemia, una crisis monumental con una recesión, y ahora se está enfrentando a una guerra en Europa. Ahora bien, esta guerra lo que va a hacer es agrietar más todavía la coalición, en el sentido de que el gobierno va a tener que tomar medidas en las próximas semanas que no van a satisfacer a Unidas Podemos. De entrada, mañana, el lunes, se van a volver a reunir los agentes sociales, los líderes patronales y sindicales, con la parte económica del gobierno, para intentar arrancar la negociación sobre los convenios colectivos y la subida salarial, ¿no? Ahí el gobierno va a tener que hacer alguna serie de excepciones, en el sentido de que no se puede, las patronales no van a aceptar nunca una subida de los salarios disparatada, que es precisamente lo que está reclamando el ala podemita, entre comillas, del gobierno. Veremos lo que pasa en las próximas semanas, pero desde luego el desgaste va a ser brutal
y bueno, seguramente las cuentas, ese calendario electoral que tenía en mente Pedro Sánchez, que era llegar en una situación económica más o menos solvente a finales del año que viene, pues es muy difícil que se cumpla. Veremos cuándo acabamos yendo a las urnas. Bueno, lo que es seguro es que lo que va a pasar en las próximas semanas es que vamos a seguir analizando lo que pasa en la economía de nuestro país, porque la situación está cada vez más interesante para nosotros que somos periodistas y que lo analizamos un poquito desde la distancia, aunque también en primera línea, y habrá que seguir hablando porque la sensación es de que van a seguir pasando muchas cosas. Juan Delgado, redactor jefe de Economía, claro que sí. Muchísimas gracias. A vosotros. Y seguimos con nuestro programa y acogemos ahora a nuestro compañero Jesús Ortega, que cubre la información del Partido Popular. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Alberto, ¿qué tal? Bueno, Jesús, me gusta cuando la gente hace los deberes, Jesús, que el otro día te pusimos un poco en un aprieto ahí preguntándote a traición por la situación de Pablo Casado, y vienes con noticias frescas que estás publicando hoy en Voz Populi sobre lo que está pasando con el todavía presidente del Partido Popular. Pues sí, la verdad que hablábamos el otro día de la situación de Teodoro García Egea y es verdad que me preguntaste qué se ha casado, acude al Congreso, no, va a votar o no, y bueno, pues lo que hemos hecho es preguntar para resolver esas dudas. Y sí que es verdad que en las sesiones plenarias no se le ve a Pablo Casado, pero sí que es verdad que si nos fijamos en las votaciones, sí que acude a votar, y hemos preguntado a sus compañeros de bancada por qué acude a votar, cómo lo hace y demás. Nos recuerdan, que también fue una de las dudas que teníamos el otro día, que al inicio de la pandemia sí que se permitía el voto telemático a todos los diputados por el tema de control de aforos y demás. Pero es verdad que desde hace ya tiempo los diputados que quieren votar telemáticamente solo lo pueden hacer si existe una causa mayor, tipo una enfermedad que tienen que justificar, y no es el caso de Pablo Casado. Por tanto, Pablo Casado tiene que acudir al Congreso. Nos comentan que él aguarda en su despacho y cuando oye el timbre que llama a los diputados a votar, pues baja, vota y se va. O sea, para entendernos, Pablo Casado se ausenta de los debates, no se le ve por el Congreso porque él está en su despacho, pero en el momento de tener que votar, ahí acude y ejerce su derecho a voto, y ahí es cuando vota in situ, y el único momento en el que se le ve en ese escaño, recordemos, de líder de la oposición, que todavía mantiene. Claro, él, lo comentamos el otro día, su escaño como presidente del Grupo Parlamentario Popular lo mantiene porque sigue siendo presidente del partido y presidente del Grupo Parlamentario Popular. Y bueno, pues es verdad que su última intervención fue en esa sesión de control del 23 de febrero, horas antes de esa reunión con los varones en la que se convocó el Congreso Extraordinario. Y desde entonces, pues es verdad que tiene esa presidencia en funciones, y lo que ha decidido es, bueno, pues no participar en las sesiones de control al gobierno, pero bueno, sí que tiene que votar, y lo que hace es eso, a diferencia de Teodoro García Egea, que sí que comentábamos que sí que se deja ver por los pasillos, en el patio del Congreso y demás. Pablo Casado pues solo está en el hemiciclo pues unos minutos, los que son necesarios para votar, habla con los diputados que tiene más cerca, se la ha podido ver conversando con González Terol o con Elvira Rodríguez, que además forman parte de su dirección nacional del partido, y bueno, pues cuando acaban las votaciones se va y ya está, y ese es su día a día. Bueno, un Pablo Casado alejado de los focos, sobre todo del foco mediático. Es verdad que ahora está en un segundo plano completamente, viendo a ver qué es lo que pasa con el Partido Popular, pero sí que sigue acudiendo no solamente al Congreso, también a otro tipo de reuniones. Por ejemplo, estuvo en Bruselas hace poco en una reunión del Partido Popular Europeo. Claro, frente a estas responsabilidades que todavía ejerce, cabe preguntarse cuál es su relación, más allá de su círculo de confianza de estos últimos años, cuál es su relación con Génova y con la actual dirección del partido. Bueno, cabe recordar que él mantiene ese escaño como presidente del Grupo Parlamentario Popular y mantiene su despacho como presidente del PP en la 7ª planta de Génova. Nosotros hemos preguntado también al entorno de la coordinadora general del partido, la actual líder en funciones también del PP, Cuca Gamarra, si Pablo Casado acude, pues, no sé si a diario o al menos una vez a la semana a Génova, y si existe esa interlocución con la propia Cuca Gamarra. Lo que nos ha comentado es que sí que existe interlocución, no nos confirman si hay o no reuniones. Yo, por lo que bueno, pues también hemos preguntado y demás, parece que reuniones no, sí que bueno, pues habrá habido llamadas telefónicas, y tampoco confirman su presencia o no en la sede nacional del partido. Bueno, y lo que cabe preguntarse ahora es qué va a pasar con Pablo Casado en el futuro, si va a seguir en la política, en un segundo plano del Partido Popular. El otro día hablábamos del futuro de Teodoro García Egea, nos apuntabas, entre otras cosas, a que él quería volver a ejercer de profesor. Te pregunto qué va a pasar con Pablo Casado en el futuro.
Bueno, pues lo comentabas, ¿no? Teodoro García Egea sí que tiene clarísimo que quiere conservar su escaño, incluso aspira a presidir una comisión parlamentaria. Pablo Casado, en cambio, guarda silencio, y ese silencio es interpretado por incluso su círculo de confianza y diputados que eran muy próximos a Pablo Casado, como que él se estaría inclinando por un paso a la empresa privada. Es algo que tampoco ha confirmado el propio Pablo Casado, que no habla de su futuro todavía con nadie, lo tiene reservado para él, lo anunciará después de la proclamación de Alberto Núñez Feijóo el 1 de abril. Hasta entonces hay que esperar, pero bueno, cada vez hay más voces en el Partido Popular que creen que Pablo Casado dará el paso a la empresa privada. Bueno, y por último se me ha ocurrido volver a ponerte en un aprieto y preguntarte ahora qué es lo que va a pasar con el escaño de Pablo Casado. El otro día estábamos comentando que Cuca Gamarra no se sienta en el escaño de Casado, evidentemente, porque todavía es el suyo, pero sabemos que Alberto Núñez Feijóo, cuando sea presidente, dando por hecho que lo va a ser, del Partido Popular, no va a poder ejercer como diputado, porque no ha sido elegido para ello en las últimas elecciones. Ese escaño, con Feijóo ya de presidente del Partido Popular, ¿Casado seguiría en él, o ese paso atrás, o si se marcha, podría ser antes? ¿Qué es lo que puede pasar ahí? Bueno, si Pablo Casado se mantiene en el escaño, será en otro escaño, es decir, en otro asiento. Él ya no será presidente del Grupo Parlamentario Popular y tendrá que ser reubicado. Ese escaño que lo va a ocupar el próximo presidente del Grupo Parlamentario Popular. Como has comentado, Alberto Núñez Feijóo va a ser presidente del Partido Popular, pero no del Grupo Parlamentario Popular, porque no es diputado en el Congreso. Hay que recordar que una situación parecida se vivió tras el cese de Pedro Sánchez en 2016. Ahí tomó la presidencia del Grupo Parlamentario el portavoz, Antonio Hernando. En el Partido Popular se contempla un poco ese mismo escenario, ¿no? Quien sea portavoz del grupo parlamentario, si sigue Cuca Gamarra, sería ella la presidenta del grupo parlamentario, y si es otro portavoz, pues sería ese nuevo portavoz el presidente del grupo parlamentario. Bueno, Teodoro García Egea, cuando comentábamos otro día que estaba a 3 metros de Cayetana Álvarez de Toledo, a ver Pablo Casado si se tiene que sentar en otro sitio, a ver con qué le van a colocar, que luego estas cosas las carga el diablo. Jesús Ortega, gracias por la información, y seguiremos comentando qué es lo que pasa en el Partido Popular en estas próximas semanas, que estará muy interesante y lo haremos contigo. Muchas gracias. Bueno, pues con esto despedimos esta edición de Barra Libre. Tienen toda la información disponible, por supuesto, en nuestro periódico, y también el minuto a minuto a lo largo de este domingo de todas esas protestas y concentraciones que tienen lugar en la capital española. Nosotros volveremos con más contenidos este lunes. Hasta entonces, sigan informados en nuestro periódico. Muchas gracias.